¿Alguna vez te has detenido a contemplar el silencio que reinaba antes de que la primera chispa de luz rasgara la oscuridad? Antes de que montañas emergieran de las aguas y estrellas titilaran en el cielo, existía un reino invisible al ojo humano, el dominio de los hijos de Dios. En el libro de Job, el Altísimo pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y revela algo asombroso: cuando las estrellas de la mañana juntas cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban. Job 38, 7. Imagina un concierto cósmico que precede al universo material, un himno eterno entonado por seres que existían antes que el tiempo mismo. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? La expresión hebrea Beni Elohim aparece también en Génesis 6, 2, donde vemos a estos mismos seres contemplando la hermosura de la humanidad naciente, y en Job 1, presentándose ante el Señor. En todos estos pasajes el término no describe a hombres mortales, sino a criaturas que habitan la esfera celestial. No son meros átomos de energía ni fuerzas impersonales, poseen conciencia, emociones y la capacidad de alabar al Creador con un júbilo indescriptible. Para entender su naturaleza, primero debemos apreciar la riqueza del hebreo antiguo. La palabra ben, hijo, no sugiere forzosamente un lazo de sangre, sino más bien una relación de pertenencia o semejanza. Así, hijos de Dios podría traducirse mejor como aquellos que reflejan la naturaleza divina. En otras palabras, estamos ante seres capaces de participar de manera única en la gloria y el poder supremos. Al evocar las estrellas de la mañana, el texto subraya la pureza y el esplendor de estos seres. Son cuerpos angélicos que anticipan la justicia y la belleza de la creación futura. Su canto no surge de obligación, sino del afecto y la reverencia más auténticos. Cada nota de su himno primordial es un eco de la grandeza creadora, una respuesta emotiva a las obras del Altísimo. A lo largo de los siglos, teólogos de renombre han explorado este misterio. Calvino afirmaba que los ángeles fueron los primeros habitantes del universo, creados para adorar y depender completamente de Dios. Henry, por su parte, encontraba un paralelo entre la alegría angélica y el gozo de los redimidos ante el cumplimiento de los propósitos divinos. Tomás de Aquino, en su Magna Summa, defendía que la prioridad ontológica del espíritu sobre la materia exigía que los seres angélicos existieran antes de la creación física. Cada una de estas interpretaciones coincide en un punto esencial: los hijos de Dios no son dioses menores ni fragmentos de divinidad autónoma, sino criaturas subordinadas a la soberanía suprema. Su función primordial es la adoración continua, un servicio que trasciende el tiempo y el espacio. Sin embargo, la historia de estos seres no se limita a un canto ininterrumpido de alegría. El libro de Daniel nos revela otra faceta de su existencia: guerreros espirituales. En Daniel 10, un ángel enviado para socorrer a Daniel enfrenta la resistencia del príncipe de Persia hasta que Miguel, uno de los primeros príncipes, interviene en la batalla. Este relato nos muestra un escenario donde las fuerzas celestiales no solo observan, sino que luchan en favor de la voluntad divina, protegiendo a los elegidos y velando por el cumplimiento de los decretos eternos. Martín Lutero describía a los ángeles como guerreros en una contienda espiritual que transcurre más allá de nuestro campo de visión. Wesley enfatizaba su fidelidad al ejecutar los designios celestiales. Al comprender esta dimensión militar, nos damos cuenta de que habitamos un cosmos vivo, donde la historia humana se entrelaza con un drama celestial. Pero la Biblia guarda una verdad estremecedora: algunos de estos hijos de Dios no permanecieron leales. Un número incontable eligió rebelarse, siguiendo el orgullo de aquel que deseaba rivalizar con el Altísimo. Según Juan MacArthur, la caída de Satanás fue la primera manifestación de soberbia en el universo, un deseo insaciable de independencia que fracturó la armonía celestial. En Apocalipsis 12 leemos acerca de la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus secuaces, y el dragón fue vencido. Este conflicto fundacional revela la llegada del mal y el establecimiento de un reino de tinieblas que se opone al propósito redentor de Dios. La rebelión de los ángeles encarna la génesis del mal. Dichos seres, antes destinados a ser portadores de luz, se transformaron en entidades de engaño y destrucción, empeñadas en desviar la humanidad del camino de la verdad. Su influencia despliega sistemas opresivos, ideologías venenosas y tentaciones constantes que buscan alejarnos del Padre. En medio de este panorama, se alza una figura incomparable: Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito. Él no es hijo por creación ni adopción, sino por esencia. Su filiación divina se expresa en cada palabra y prodigio. En su bautismo la voz celestial pronunció: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», Mateo 3:17, confirmando su naturaleza única. El autor de Hebreos subraya su excelencia: mientras los ángeles son espíritus ministradores, Cristo es adorado, sustenta todas las cosas y personifica la verdad encarnada. La distinción entre ángeles y el Hijo eterno es esencial para la cristología.
Los primeros son criaturas, mientras que Jesús es el Verbo que estuvo con Dios y era Dios, a través del cual todo fue hecho. Al adorarlo, no rendimos culto a una criatura exaltada, sino a la personificación misma de la divinidad. Este reconocimiento abre la puerta a una adoración auténtica y reverente. Y aquí yace la proclamación más sublime. A través de la sangre de Cristo, somos invitados a compartir una filiación aún más gloriosa que la de los ángeles. El Nuevo Testamento anuncia que todo aquel que recibe a Jesús recibe el poder de convertirse en hijo de Dios, Juan 1 y 12. En Romanos 8 se revela el espíritu de adopción que nos permite clamar, Abba, Padre, con plena confianza. Esta adopción no es una esperanza futura, sino una realidad presente que transforma nuestro ser y redefine nuestra identidad. Como hijos adoptivos, ocupamos un lugar de honor en la nueva creación. No somos meros espectadores, participamos activamente en la obra de redención. Hebreos 1 y 14 describe a los ángeles como espíritus ministradores, pero en Romanos 8 y 17 aprendemos que somos coherederos con Cristo, destinados a compartir su gloria. Nuestra vocación adquiere un matiz celestial, llamados a ser imitadores de Dios, a revestirnos de amor, pureza y dedicación. La comprensión de nuestra filiación divina inflama la oración y fortalece el corazón en la tribulación. Al saber que somos herederos de alabanzas eternas, nuestro sufrimiento presente se torna ligero comparado con la gloria que nos aguarda. Romanos 8 y 18. La certeza de la redención es antorcha que guía nuestros pasos en medio de la oscuridad. Pero no podemos olvidar la guerra espiritual que se libra cada día. Efesios 6 nos exhorta a revestirnos con la armadura de Dios, coraza de justicia, escudo de la fe, casco de la salvación y espada del Espíritu. Mientras los hijos de Dios angélicos defendían los designios celestiales, nosotros somos llamados a resistir las acechanzas del maligno, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. La consumación de esta batalla se vislumbra en Apocalipsis 21, donde se alza un nuevo cielo y una nueva tierra. Los hijos de Dios fieles continuarán su misión de adoración, y los redimidos reinarán como sacerdotes del Altísimo. La creación, liberada de la corrupción, entrará en una libertad gloriosa. Antes de que las estrellas de la mañana entonaran su canto, Dios pensó en ti. Eres parte de un drama cósmico que trasciende generaciones y confines. Cada gesto de obediencia, cada palabra de amor, añade una nota más a la sinfonía eterna que se eleva ante el trono celestial. El libro de Enoc relata visiones de ángeles caídos encadenados en cavernas de oscuridad, mientras los justos contemplan las puertas del paraíso. Nos habla de la arquitectura del cosmos, con niveles celestiales donde habitan jerarquías angélicas con nombres tan poderosos como Uriel, Raguel y Serafiel. Meditar en estos nombres nos conecta con la tradición oral que transmitía el poder del Verbo de Dios para someter a las fuerzas malignas. Invocar con fe esos nombres, como lo propone la literatura patrística, nos recuerda que la oración no es simplemente palabras, sino una llave que abre portales invisibles para invocar el auxilio divino. Del Apocalipsis de Abraham aprendemos la dinámica entre lo visto y lo invisible. Abraham asciende por 7 cielos, cada uno custodiado por arcángeles y portales de juicio. A medida que avanza, su corazón se purifica ante visiones de fuego y justicia, hasta abrazar la misericordia divina revelada en la Jerusalén celestial. Esta peregrinación simbólica nos enseña cómo atravesar nuestros propios niveles de miedo y egoísmo. Cada cielo representa un paso interior, liberarnos del orgullo en el primer cielo, de la envidia en el segundo, y así sucesivamente, hasta llegar a la plenitud del amor divino. Practicar esta escalada espiritual, examinándonos con honestidad y arrepintiendo nuestras faltas, nos convierte en peregrinos que habitan el reino antes de su consumación final. Otro testimonio fascinante proviene de la tradición hermética y los escritos de Qumran, donde se describe un libro de los secretos que contiene fórmulas de luz para sanar el cuerpo y el alma. Aunque fragmentario, este legado sugiere que los primeros creyentes practicaban rituales de aliento y meditación con salmos y nombres divinos, creyendo que la vibración de ciertas palabras podía armonizar los órganos corporales con la música de la creación. Hoy podemos adoptar una versión simplificada, leer en voz alta salmos como el 23 o el 91 al amanecer, sintiendo como cada frase penetra en nuestras células y despliega una paz que alivia la ansiedad y fortalece la mente. Más allá de la imaginación, ¿qué aplicaciones concretas podemos extraer de estas tradiciones para nuestra vida diaria? Primero, el cultivo de la gratitud matutina. Antes de levantarnos de la cama, pronunciaremos mentalmente 3 razones por las que agradecemos el nuevo día. Seguidamente, recitaremos un versículo breve que conecte con nuestra identidad como hijos de Dios, por ejemplo, yo soy amado, hijo de la promesa, o el Espíritu me unge y me conduce. Estas simples prácticas activan en el cerebro circuitos de bienestar y envían señales al mundo espiritual de nuestra disposición a colaborar con la gracia divina. En segundo lugar, la amistad espiritual.
Los escritos antiguos insisten en la importancia de tener un guía o compañero de camino. No se trata de sustituir al pastor o al maestro bíblico, sino de cultivar relaciones donde podamos orar juntos, compartir revelaciones y sostenernos ante las pruebas. El apóstol Pablo animaba a Timoteo a permanecer con compañeros fieles para avivar el fuego espiritual. Hoy podemos formar pequeños grupos de lectura de textos bíblicos y apócrifos, donde cada uno aporte su reflexión y recepcionemos juntos lo que el Espíritu diga a las iglesias. Tercero, el ayuno digital. Así como los padres del desierto se apartaban al desierto para ayunar de los bienes materiales y concentrarse en la oración, nosotros podemos apartarnos del mundo virtual durante un día o medio día cada semana. Apagar el teléfono, no revisar redes ni correos, y en su lugar dedicar tiempo a la lectura pausada de la Biblia, la meditación en silencio y la contemplación de la creación al aire libre. Al reducir las distracciones, nuestro espíritu se sensibiliza a las voces sutiles del Espíritu Santo y recuperamos la capacidad de asombro. Un cuarto recurso práctico es el uso consciente de la música sacra. Las plegarias entonadas en canto gregoriano o himnos antiguos poseen estructuras melódicas que favorecen la concentración y la conexión con el latido del cosmos. Podemos crear una lista de reproducción con piezas como el Veni Creator Spiritus, el Salve Regina o coros de Handel, y dedicar 15 minutos diarios a escuchar activamente, permitiendo que las armonías eleven nuestra mente por encima del ruido habitual. En la dimensión comunitaria, los padres de la Iglesia recomendaban la práctica de las cáritas, actos de servicio anónimos y regulares para los más necesitados. Atender a un hermano enfermo, donar alimentos o acompañar a quien sufre la soledad no solo libera gracia sobre otros, sino que también destierra nuestro ego y nos hace partícipes de la misericordia divina. Cada gesto de amor activa una sinfonía de los hijos de Dios en el ambiente espiritual, sumándose al canto de los ángeles y fortaleciendo la red de protección celestial a nuestro alrededor. Habiendo repasado estas disciplinas, volvamos la mirada hacia la Escritura inspirada. En Apocalipsis 4 y 5 vemos a los seres vivientes y ancianos adorando sin descanso ante el trono, con arpas y copas de incienso, signos de la adoración y la intercesión de la iglesia terrenal. Somos invitados a imitar ese modelo, combinando la alabanza, las arpas, con la intercesión, el incienso. Por las mañanas, elevamos alabanzas corporales, danzas, cantos, poesía o simplemente gratitud expresada con vigor. Por las tardes, intercedemos por necesidades específicas, familiares, la iglesia, nuestro país o incluso por los eclipses espirituales que amenazan al mundo. De esta forma, armonizamos la liturgia y la misión. La segunda mitad del aprecio por nuestra filiación divina implica, además, reconocer cuando los hijos de Dios caídos susurran mentiras a nuestro oído. El texto apócrifo de Baruch advierte cómo los espíritus caídos pueden mimetizarse con voces de luz. Por ello, aprendamos a discernir. Toda palabra que nos aleje de la humildad, del amor y de la verdad bíblica debe ser filtrada con la palabra de Dios, tal como un Juan 4:1 nos exhorta a probar los espíritus. Un sencillo ejercicio práctico es tomar anotaciones de las impresiones internas que recibimos durante la oración. Si una sugerencia genera confusión, temor o orgullo desmedido, descartémosla y volvamos al texto bíblico base. Además, no olvidemos el regalo de los sueños proféticos. Los antepasados del desierto vigilaban el alba para recordar y descifrar los sueños, creyendo que eran canales de revelaciones divinas. Hoy podemos llevar un cuaderno al lado de la cama y, al despertar, anotar cualquier fragmento onírico, símbolos, personajes o paisajes. Con la guía del Espíritu, estos sueños pueden iluminar áreas oscuras de nuestra psique y revelar nuevas pistas para nuestro camino espiritual. Para cerrar esta segunda parte, te invito a un compromiso. Durante los próximos 30 días, elige al menos 3 de las prácticas propuestas: ayuno digital, gratitud matutina, música sacra, amistad espiritual o sueños proféticos, y mantén un diario de progreso. Observa los cambios internos: mayor paz, sueños más claros, intuiciones renovadas o mayor sensibilidad al espíritu. Al cabo de un mes, reúne a tu grupo o hermano de confianza y compartan testimonios. Verás cómo esa sinfonía secreta de los hijos de Dios comienza a vibrar en tu vida y en tu entorno. En el próximo vídeo, exploraremos el fascinante mundo de los rollos del Mar Muerto y descubriremos cómo estas antiguas copias de los libros bíblicos revelan detalles que ni la cristiandad primitiva ni el judaísmo rabínico jamás imaginaron. Aprenderás a usar estos hallazgos para enriquecer tu estudio bíblico y, quién sabe, tal vez encuentres pistas para aplicar enseñanzas milenarias a los desafíos tecnológicos de nuestro siglo. No te lo pierdas, y recuerda, la aventura apenas comienza, porque como hijos de Dios, estamos llamados a vivir cada día como preludio de la eternidad.